Buenas noches con todos. Saludos a Héctor y Pilar, de agradecimientos también por el escenario que nos han planteado para reflexionar en este día que creo que es vital hacerlo, ¿no? Es un día como el que funciona de manera oficial desde hace buen tiempo. Es motivo para algunos recordar de que fuimos conquistados, pero para nosotros es motivo de recordar que estamos siempre en resistencia, ¿no? Y que la resistencia se sigue dando y entonces hay razones más que suficientes para poder seguir difundiendo el tema, compartiéndolo, discutiendo y seguramente coincidiendo en la acción para poder lograr algún cambio, que justo es lo que nosotros queremos comentar, ¿no? Eh, Creo que tenemos una idea bastante, cada vez más clara, diría yo, del gran impacto destructivo que tuvo la colonización para los países de todo el continente, incluido Norteamérica, para los pueblos originarios, quiere decir. Eh, Tenemos una idea también que Héctor la planteó muy bien, esto por lo menos nos invita a pensarla en esa dimensión de cómo la colonización se liga a los procesos de origen del capitalismo mundial, ¿no? Tiene como en el centro el problema del oro y que se ve reflejado de algún modo también en las circunstancias actuales porque el problema del oro vuelve a ponerse en el centro de la discusión mundial, ¿no? En mi caso, voy a referirme muy sintéticamente a lo que podría ser las buenas noticias del momento, el gran momento de descolonización que se vive en el mundo. Esto creo hay que verlo como en la dimensión que tiene. No se trata de un momento cualquiera, digamos, algunos podrían ver que en el escenario de las guerras que se libra, en la persecución que se hace a los palestinos, en esa persecución atroz, genocida, que todos condenamos, o en el enfrentamiento que se libra entre OTAN y Rusia, hay solo un conflicto local, pero creo que todos tenemos en claro que estamos en realidad entrando, viviendo un periodo de descolonización mundial, ¿no? Que este es un conflicto que involucra a todos los pueblos del mundo y que va colocando en el centro hasta dónde puede permanecer el sistema capitalista que se formó durante 5 siglos y las potencias que se colocaron en el centro como las que deben dirigir los destinos del mundo. Entonces, esto es realmente lo que necesitamos valorar en su exacta dimensión, ¿no? Es importante señalar que incluso desde los propios líderes mundiales, la idea de que marchamos a una descolonización del mundo ha sido planteada con total claridad, ¿no? Vale recordar, entre otros, por ejemplo, al expresidente Medvedev de Rusia, que lo dijo expresamente en su mensaje en el año 2024, en el mes de junio de este año, quiero decir, donde él se refiere a que estamos en un periodo en que la humanidad debe acabar por deshacerse de los vestigios del sistema colonial, ¿no? El tiempo de las metrópolis ha terminado y esto es algo que Putin también lo reitera en su discurso. Esto creo que es importante, ¿no? Porque nosotros vemos el problema, lo hemos visto a veces el problema colonial como aquel que nos ligó simplemente a la metrópoli española, que en realidad es la dominación europea, pero el problema colonial en realidad es un problema mundial, ¿no? Porque la colonización implicó la salida de las potencias europeas hacia todos los continentes, ¿no? Hacia los 5 continentes, excepto el europeo. Entonces, estamos hablando de un movimiento que empieza a cuestionar las bases mismas de lo que se ha llamado el mundo moderno. Y en este proceso hay que por lo menos destacar algunos de los hechos principales. Digamos, cuáles son los hechos centrales de este proceso de descolonización que el mundo vive. Y inevitablemente ahí se tiene que reconocer que hay el surgimiento de nuevas potencias, de potencias emergentes que han salido de un periodo de intenso
de intensa lucha nacional, como el caso de China, de reformas fallidas, como fue el caso de Rusia, y casi situaciones de caos y de desorden interno que amenazaron con volverse inmanejables, eh, y que van siendo los que arrastran a todos los países hacia un cuestionamiento del orden de Estado, el orden de cosas tal como venía funcionando, ¿no? Ent- em, entonces, en el surgimiento de nuevas potencias, hay la posibilidad indudablemente cierta de que se puede avanzar a una reconfiguración del mundo, y esto es un hecho alentador, ¿no? Junto a eso, pues, o quizás incluso en conexión con eso, estamos viendo el despertar de los cinco continentes, el renacer de los cinco continentes, que podría ser visto incluso como el renacer de las civilizaciones grandes que fueron la base de la aparición, del desarrollo de las experiencias humanas en el mundo, desde África, desde Asia, desde el Medio Oriente, desde América. Tenemos entonces un renacer porque no se trata solo de explosiones de descontento, sino una toma de conciencia en donde se ve con claridad que el problema que tenemos en el mundo lo vivimos todos los países y tiene que ver con la estructura de dominación que se fue tejiendo desde el inicio de los procesos coloniales. Entonces, este proceso es clave y nos ubica a nosotros como los protagonistas que debiéramos ser, ¿no? Lo que nos toca aportar para poder tomar el sentido de oportunidad de lo que está, de lo que está a punto de ocurrir, ¿no? Dependerá mucho de lo que hagamos, pero es un despertar que se ejemplifica de manera clara en el ejemplo de África, que lo vemos, los países africanos en una actitud de recuperación que no habían mostrado durante mucho tiempo y cerrando filas en torno a la búsqueda de una opción a la dominación que han sufrido por siglos. Además, en estos procesos es totalmente claro el cuestionamiento que se hace del papel imperialista de los Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Ya no estamos hablando de simplemente del sistema capitalista como tal, sino que es claro para todos que se trata de cuestionar el papel que han jugado hasta el momento las potencias que se juntan alrededor de la OTAN, lideradas por los Estados Unidos. Entonces, el papel imperialista está siendo colocado en el centro de la crítica mundial, y esto es algo que representa un avance de la conciencia realmente significativo, ¿no? A nivel internacional. Y el otro proceso que vale mencionar entre los más importantes, diríamos, es evidentemente el de la desdolarización, el cuestionamiento del sistema financiero que se impuso, se urdió de alguna manera en Bretton Woods en 1944, que es dar en el corazón de lo que llamamos el sistema capitalista, ¿no? Es entrar a cuestionar el sistema que ha permitido que los Estados Unidos se encumbren en un periodo relativamente corto en la potencia hegemónica que ha podido incluso subordinar a los países europeos, que son los centros de origen del capitalismo, ¿no? Aquellos que fueron las potencias coloniales y que en este momento andan a la cola de lo que los Estados Unidos definen. Entonces, lo que puede salir de esto, y se espera que así sea, lo estamos viendo con expectativa la reunión que se va a realizar en Kazán, en Rusia, en este mes de octubre, es un evento que algunos han comparado, que tendría la trascendencia de la conferencia de Bretton Woods. Eh, pero que incluso podríamos compararla con lo que fue la conferencia de Viena de 1815, ¿no? Donde las potencias coloniales confirmaron la invasión de los continentes y propiamente se repartieron el mundo, ¿no? Se repartieron el mundo y en esa repartija el gran perdedor fue España, ¿no? Entonces se organizó propiamente el sistema mundial en la reunión, en la conferencia de Viena de 1815. Inglaterra pasó a liderar el capitalismo mundial
y se perfilaron los territorios de dominio que cada uno de los países, incluso algunos muy pequeños como Bélgica o Holanda, se reservaron como dominios territoriales en todo el planeta, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener la reunión de Kazán es eventualmente de estas dimensiones, porque se va a llegar a acuerdos que van a poner en cuestionamiento el eje de riqueza que sostiene, de riqueza financiera que sostiene el capitalismo mundial, ¿no? El mecanismo de dominación mundial financiero que va a dar lugar o debe dar lugar a un trato entre los países mucho más equitativo y eventualmente el inicio de la entrada a un nuevo orden internacional. Entonces, es como que la reunión de Kazán podría convertirse en el inicio de un proceso de descolonización a escala global en el que aparecen actores que van a liderar el proceso y entonces la invitación para los otros países de América del Sur y en particular para el Perú se vuelve prioritaria, ¿no? Entonces quizás lo que aquí tenemos que conversar en el Perú es cuál es nuestra participación, cómo estamos nosotros tomando parte en este gran movimiento mundial y cómo podemos impulsar desde América Latina la formación por lo menos de un bloque de negociación que permita entrar a los nuevos acuerdos financieros, de manera que se vaya reordenando el mundo conforme a un esquema que sea mucho más equitativo y que permita una representación de las regiones en cierta relación de equidad, ¿no? Entonces, estas son cuatro tendencias que quiero remarcar, ¿no? Son parte del movimiento descolonizador, que lo estamos viendo, y que a veces me da la impresión que no lo estamos valorando suficientemente desde el escenario peruano. Y sobre todo las fuerzas políticas no lo están valorando en esa medida, ¿no? Me parece que las fuerzas políticas están metidas en una discusión bastante doméstica nacional, sobre todo las agrupaciones llamadas de izquierda, no están viendo el problema en su dimensión global. Y lo que esto puede significar para las propias alternativas de marchar a un gobierno independiente, autónomo, y que pueda llevar a la práctica en el Perú un programa de reformas realmente descolonizadoras, ¿no? Realmente capaces de corregir las tendencias históricas que nos han llevado a la situación de desequilibrio y todo lo que ocurre en el país. Entonces, necesitamos entender el sentido de la lucha actual y ahí es importante que hagamos conciencia que estamos ante un proceso de escala internacional. Esta es una primera idea que quisiera destacar. Y luego, yendo un poco más al significado que puede tener para nosotros la descolonización que tiene, cuando hablamos de descolonización, puede sonar que estamos tocando un tema bastante intelectual a veces, ¿no? Un tema teórico, pero en realidad estamos hablando del resultado de lo que ha sido la historia del país durante 5 siglos. Estamos hablando de una realidad mm, existente. Diríamos, cuestionamos la descolonización, hablamos de descolonizar porque sin duda la colonia existe, ¿no? La colonia persiste en la manera en que estamos funcionando, en la manera en que el país se gobierna, persiste en todo lo que vemos como estructuras de desigualdad, de maltrato, de racismo, de desgobierno en general con que se conduce el país. Y entonces todavía no tenemos un país que haya podido fructificar en su propia trayectoria política. Y sobre todo no tenemos un país que haya podido integrar la gran herencia, el gran aporte o la presencia de las mayorías nativas, que siguen siendo exactamente eso, ¿no? Las mayorías del país, y solo participan del gobierno de una manera marginal. Entonces, la descolonización para nosotros tiene un significado trascendental. Eh, y aquí quizás vale la pena poner en cuestionamiento esta afición que hay entre nosotros por la modernización, ¿no? Porque las políticas que se hacen en el país, casi por todos los gobiernos, incluidas las propuestas de izquierda,
en gran parte de veces se hacen en nombre de la modernización, ¿no? Eh, y vale la pena recalcar una idea que la sostiene, la ha defendido mucho el profesor Enrique Dussel, es que en realidad la modernización se inicia con la colonización, ¿no? Y quizás podríamos decir que lo característico de de la modernidad es la colonización, porque la colonización permite que Europa sea la modernidad que es, ¿no? Europa puede sacar del descubrimiento de América, que para ellos fue un descubrimiento, a los insumos que requería para llevar el capitalismo o las relaciones mercantiles, el comercio, que ellos venían implementando en la práctica, ¿no? E intentaban ganar sobre todo metales preciosos para ese propósito. Entonces, la descolonización significa en este sentido una crítica de la modernidad, ¿no? Y este es un aspecto que hay que valorarlo y revisar también los programas que se proponen para el gobierno, que en muchos casos siguen trabajando con la idea de una modernidad a la europea, y que sobre todo anclan en la enseñanza que se hace en las universidades y anclan en la conciencia de los dirigentes, ¿no? Nosotros somos un país en donde la modernidad sigue siendo el ideal de las dirigencias políticas y pensamos que la modernidad es, pues, esencialmente sigue siendo lo que Europa presentó como conjunto de ideologías, como conjunto de modelos de crecimiento, como maneras de gobernar la economía y como maneras de organizar el poder político, entre otras cosas, el tema de la democracia representativa, el tema de la división de poderes, el tema del Estado centralista que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si hablamos de descolonizar, es importante entrar a una crítica de la modernidad desde la perspectiva nuestra, ¿no? Y aceptar que la modernidad en realidad fue el mecanismo ideológico por el cual los países europeos pudieron vender una ideología al mundo que, dejando atrás un poco lo que había sido el catolicismo como herramienta ideológica, pasó a ser ahora la modernidad hablada en términos de ideologías científicas, ¿no? La ciencia empieza a jugar el rol de superestructura para el control mental, más bien para la orientación mental que se trataba de lograr en los países sometidos. Entonces, la pregunta que se plantea es cuáles son las cosas de la modernidad nuestra que tenemos que cuestionar, ¿no? Eh, Hay evidentemente que revisar el conjunto de ideologías que se transmiten en ciencias, entre comillas, sobre todo en ciencias sociales, como es el caso de la economía, en donde se trabaja con el patrón que fue típico de la economía política inglesa, que es la economía política del crecimiento capitalista, ¿no? Hay que criticar las ideologías que se venden en el derecho, en donde propiamente los temas de la justicia, los temas del derecho de los pueblos originarios son dejados de lado, ¿no? Hay que revisar sobre todo lo que Héctor Béjar nos alerta de manera clara en su libro, ¿no? El tema de cuál es la historia que se nos cuenta, ¿no? Cuál es la historia que se nos cuenta y cómo en esa historia están los elementos de lo que podemos y debemos retomar para poder plantear un país viable. Entonces, la modernidad ha venido con un conjunto de discursos de apariencia en gran parte científicos que han permitido que tanto la academia, los partidos políticos y los programas refuercen a través de los discursos que venden un estado de dominación que es esencialmente eurocentrista y en ese sentido esencialmente colonial, ¿no? Entonces, descolonizar implica para nosotros empezar a una crítica de la modernidad que hay que hacerla en términos de lo que en el país se sigue vendiendo como modernización. ¿Qué es modernizar, no? Y cómo entra ahí una propuesta de recuperación de las bases propias de lo que es el país. Am, es también importante notar que bajo la idea de modernidad, los europeos le deben mucho a lo que fue el contacto con los pueblos de América, ¿no?
Le deben mucho, algunas ideas incluso claves que ellos han convertido o han reducido a veces a eslóganes o las son simplemente desnaturalizado. Algunos autores dicen, por ejemplo, que la propia idea de libertad, cuando se produce el encuentro, el desencuentro, en realidad, o el shock, o el genocidio, como bien lo ha dicho Pilar, los pueblos europeos no tenían una idea clara de lo que significa la libertad de las personas, ¿no? Y es en el contacto que se tiene con los grupos, con las comunidades nativas, con los pueblos de América del Norte en particular, que los grupos de cuáqueros, los grupos colonizadores anglosajones, se asombran de la libertad en que los nativos crían a los hijos, la libertad que les dan para trabajar, para desplazarse, para hacer las cosas por su cuenta, ¿no? Y la idea de libertad empieza a pensarse por ellos como algo que no lo habían visto en esa forma. Esto lo dice un autor norteamericano, ¿no? Es que la idea de libertad es aprendida de alguna manera de la forma de vida tan natural que tenía la gente de los pueblos originarios de América del Norte y también de América del Sur, porque igual Bartolomé de las Casas dice que los pueblos, los, eh, los nativos de América del Sur eran casi niños en su forma de ser, ¿no? Se comportaban con una espontaneidad increíble, ¿no? Y esto era una cosa que en Europa no resultaba muy fácil de aceptar porque predominaba, o más bien, el código de vida de las familias y de la orientación que se seguía en la educación y de lo que hacían los gobiernos, era un código de orden, ¿no? De reglas más o menos estrictas y de sometimiento. Entonces, la idea de libertad es algo que los europeos toman en gran parte, lo replican de la experiencia nuestra y la ponen en sus declaraciones y la convierten en libertad individualista, ¿no? Y esto es algo que vale considerar en el momento que tenemos que rescatar para la propia idea nuestra cómo afirmar la libertad entre nosotros. Hay otros autores que dicen que, por ejemplo, la propia idea de constitución, ¿no? La propia idea de constitución, es decir, de un acuerdo originario que guía la manera de gobernarse, la toman también del contacto con los líderes nativos, en específico de los pueblos de América del Norte. Esto lo dicen los autores ingleses, ¿no? Graeber y Wengrow, donde dicen ellos que primera vez que escuchaban que el jefe de la tribu, de una tribu más bien de una confederación de naciones en los territorios de Canadá, les contaba cómo ellos habían constituido su forma de vida, ¿no? Y por qué los gobernantes procedían de la manera en que procedían. La idea de constitución como que se induce y pasa a ser en ese momento tema de discusión por los ilustrados de Europa y empieza a ser trabajado como la continuación de los textos que se venían de algún modo también discutiendo en parte en la experiencia inglesa, ¿no? Pero esta idea de constitución como un acuerdo originario, pues no es, como supusieron los ilustrados, un contrato imaginario, sino que era parte de una experiencia que en el caso de las comunidades de América del Norte lo practicaban, ¿no? Lo actualizaban, lo vivían. Incluso vale mencionar también aquí que Dussel dice de que la propia idea de federación, que luego los norteamericanos convierten en el modelo político de organización, la toman del modelo de la confederación de las tribus de los nativos iroquíes, ¿no? En América del Norte. Entonces, lo que tenemos es que muchas de las ideas que el pensamiento político europeo coloca como ejes de la discusión ilustrada son tomadas del contacto con. Es decir, que Europa le debe mucho a los pueblos colonizados, ¿no? Se llevó, se llevó la riqueza, se llevó el oro, la plata, se llevó el trabajo de los nativos, se llevaron muchas cosas, pero hay algo que no se llevaron, ¿no? Es el tema de la forma de vida de los pueblos mismos, ¿no? Aprendieron mucho del contacto, esto es algo que
hay que verlo para los efectos de rediscutir desde el punto de vista nuestro cómo estas ideas de constitución, de libertad, incluso de democracia, pueden ser replanteadas desde la perspectiva nuestra, ¿no? Pero hay cosas que no pudieron llevarse, ¿no? Y esto, decíamos, es la forma de vida de los pueblos, de las comunidades originarias que han persistido dentro de los márgenes que se les permitía, han permitido en sus valores, en sus reglas de conducta, han persistido en sus formas de producción, han persistido en sus obras. Y entonces esta es la base para iniciar un proceso de descolonización que pueda significar exactamente eso, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de descolonizar, ¿qué estamos pensando, no? ¿Qué estamos pensando? Es decir, ¿qué es lo que intentamos corregir? Esto es algo que debe también llevarse desde el discurso un poco a la posibilidad política práctica. Entonces, de qué hablamos cuando hablamos de descolonización? Evidentemente, en primer lugar, hablamos de cuestionar estructuras de dominación, que esencialmente son las estructuras que se montaron a partir de la implantación de un gobierno controlado por la corona en el caso de América, ¿no? Estructuras de dominación que marcaron la diferencia entre los europeos, extranjeros migrantes, y los nativos, que fueron el pueblo que trabajaba, pero el pueblo finalmente sometido, ¿no? Que nunca tuvo una participación real en el gobierno del país que se había constituido, ni siquiera lo tuvo después de la independencia, pero que sin embargo siguió moviéndose en el gobierno de las comunidades conforme a sus propias reglas o conforme a lo que podían todavía conservar de la experiencia anterior. Entonces, cuando cuestionamos la descolonización, o perdón, cuando hablamos de descolonización, lo que estamos diciendo es, estamos cuestionando estructuras de dominación que todavía se reproducen, ¿no? Se han sido simplemente cambiando de denominación y las tenemos presentes, las estamos viviendo en la actual manera de manejarse el país. Cuando hablamos de descolonización, sin duda, en el contexto de lo que dijimos al comienzo, de las tendencias globales, estamos hablando de un nuevo equilibrio de poderes en el mundo, ¿no? El sistema colonial es un sistema esencialmente imperialista, en donde hay metrópolis que han mantenido el poder central en una condición de desigualdad con la gran mayoría de países, y esto lo tenemos claro. Pero entonces, en el gran movimiento descolonizador que hay, hablamos de que hay que buscar un nuevo equilibrio de poderes, ¿no? Y ese equilibrio de poderes significa para nosotros el reto de armar desde América alguna capacidad de entrar a ese juego de poderes con peso propio, con un respaldo propio, y este es el tema que debemos discutir desde el país, ¿no? Pero sobre todo, cuando hablamos de descolonización, lo han dicho también Pilar y Héctor, estamos hablando de liberar las mentes, ¿no? Porque las maneras que tenemos de pensar han sido inducidas por relaciones de dominación, por ideologías esencialmente dirigidas o, o conducir a las personas para que sean simplemente siervos del modelo de explotación económica, del modelo de control político que Europa había diseñado. Entonces, las estructuras mentales son las que finalmente hacen que seamos los sometidos de siempre, ¿no? Porque la dominación militar por la violencia no puede extenderse, no puede ejercerse en todos los casos, es decir, no puede ser absoluta, en algún punto siempre va a haber capacidad de respuesta militar, pero lo que permanece siempre y lo que hace que la gente se mantenga sumisa es evidentemente el control de la mente de las personas, ¿no? Y esto es el papel de las ideologías, que claramente, Pilar lo había dicho, el caso del catolicismo es la ideología que permite que la gente finalmente se rinda al mensaje de los dominadores, ¿no? Pero en la República tenemos igual otro conjunto de ideologías, pero que no han producido el resultado de liberarnos, ¿no? Los liberales podrían decir que el liberalismo significó para lograr la independencia y probablemente decir que eso nos llevó a una situación nueva, pero en concreto el liberalismo nunca liberó a los nativos, nunca liberó a la gran mayoría del país, ¿no? Entonces lo que hizo fue simplemente marcar una diferencia entre el gobierno representativo y el resto de la gente que vivía sometido al gobierno de los representantes. Entonces, ahí tenemos el problema de eh, cómo descolonizar nuestras mentes. Ahí creo que también viene un reto fundamental para las izquierdas, las llamadas izquierdas, porque muchas de las cosas que las izquierdas han propuesto proceden también de una matriz eurocéntrica y reproducen de alguna manera esquemas
de relación jerárquica que no incorporan en plenitud lo que es el aporte de los pueblos originarios. Entonces, el desafío de cuestionar las ideologías desde todos los puntos de vista que pudiesen ser posibles, incluso desde el punto de vista de las ciencias como tales, es algo que resulta sumamente desafiante, ¿no? Por la magnitud de la tarea que hay que emprender. En realidad, las ideologías del capitalismo las tenemos presentes de manera visible y a diario en toda la labor que realizan los medios de comunicación. Lo tenemos presentes de manera visible en la labor que realizan los grupos religiosos, ¿no? Y los tenemos presentes de manera visible incluso en la labor que hace la academia. De modo que tenemos una tarea enorme de descolonizar nuestras mentes, pero al mismo tiempo esto plantea la pregunta, ¿y con qué llenamos, no? O sea, ¿sobre qué base hacemos nosotros? Y con esto quiero terminar, ¿no? ¿Sobre qué bases hacemos la crítica de las ideologías coloniales? ¿Sobre qué bases descolonizamos nuestras mentes, ¿no? Y lo que venimos trabajando, y este es creo el lugar un poco para seguirlo compartiendo, es cómo descolonizar a partir de recuperar lo que es el conocimiento de los pueblos originarios, ¿no? A partir de recuperar todo lo que los pueblos originarios venían haciendo, cuya grandeza se expresa en el nivel al que llegó el Incario, cuando llegaron los conquistadores, y se expresa en toda la herencia material, física que nos han dejado sus monumentos, se expresa en todo lo que fue la grandeza del manejo agropecuario, del manejo hidráulico, del manejo educativo, cómo educaban a sus autoridades, cómo educaban incluso a sus jóvenes para el trabajo, y se expresa sobre todo en la manera en que percibían la relación de las comunidades con la naturaleza, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos o no podemos armar una respuesta descolonizadora que permita criticar toda la herencia ideológica europea sobre la base de lo que nos dejaron los pueblos originarios, ¿no? Y cuánto de esto puede ser actualizado y ser base para levantar, por ejemplo, una propuesta de gobierno para rehacer la manera en que hemos organizado el gobierno del Estado, rediscutir el tema de la división de poderes, el tema de la democracia, rediscutir la manera en que se maneja la economía y, en general, rediscutir la manera en que la democracia puede ser replanteada para avanzar a una democracia que permita la vinculación más directa con las comunidades. Y esto es lo que estamos llamando la democracia comunitaria. Pero la pregunta se plantea ahí, ¿no? Porque esto es una cosa en la que necesitamos realizar una discusión mayor, ¿no? Y necesitamos también que todos nos comprometamos y desde ahí levantar propuestas que puedan convertirse en posibilidad, en capacidad de gobierno. Porque si la descolonización no realiza esa crítica de las ideologías y no se traduce en una posibilidad de gobierno, entonces creo que vamos avanzando de una manera muy lenta. Muy bien, entonces yo quiero terminar simplemente ahí, es el reto de descolonizar y el reto de recuperar lo que es la herencia de los pueblos originarios y por mi parte soy muy optimista, creo que podemos hacer de la experiencia peruana un camino de recuperación política que se parezca un poco a la China, ¿no? En donde el punto de auge se ha logrado cuando las ideologías que se venían manejando, ideologías que igual van a ser manejadas en nuestro caso de la experiencia actual de todos los pueblos, pero son capaces de entenderse con la herencia originaria de los pueblos nuestros, como en el caso chino se ha logrado con la sabiduría que viene de los filósofos antiguos, especialmente de Confucio. En la medida que hagamos esa sinergia, creo que la posibilidad de hablar de descolonización se vuelve mucho más concreta. De manera